Y acá estamos, como todas las semanas, con vos. Y te voy a contar cuáles son los temas del día para que te empieces a involucrar con este programa. Vamos a estar en vivo y en directo con el ministro de Salud de la provincia, Roque Mascarello. Nos va a estar hablando sobre la situación en los hospitales de la provincia, pero además también con las guardias. ¿Qué está sucediendo en el interior en cada uno de los municipios donde funciona un hospital? ¿Hay guardia? ¿No hay guardia? ¿De qué manera las vienen manejando? Además de todas las noticias que nos puede dar en el ámbito de salud. Pero además también vamos a tocar otro tema relacionado con la realidad actual, la renuncia del ministro Yarade, el nuevo candidato nacional por el espacio que, en este caso, acompaña el oficialismo. Marcelo Aragros, actual intendente de Orán, va a estar con nosotros, nos va a hablar sobre esa renuncia, nos va a hablar sobre su candidatura nacional, entre otras cosas. Y además vamos a estar tocando un tema muy sensible. Una venezolana que vino acá en la ciudad de Salta, está radicada y está buscando la ayuda de todos. ¿De qué manera? Que le colaboren simplemente con la compra de un bono contribución. Necesita traer a su hija de 7 años que quedó en Venezuela. Una situación complicada, triste pero real, que se vive hoy muy de cerca en nuestro país porque tenemos muchos venezolanos que están tomando como alternativa más segura nuestro país. Además de eso, vamos a también consultarte a vos, ¿por qué no aportás con tu mensaje? ¿Es necesario que saquen las imágenes religiosas de las instituciones? Es un tema en debate en el día de hoy, además en la Cámara de Diputados, así que vamos a estar con referentes del Observatorio de Padres y de Familia que nos van a estar hablando sobre ese tema. Así que enganchate, quédate, conectate y mensajea que ya empezamos. Hasta el 28 de junio podés sumarte al plan de regularización de la Municipalidad de Salta, ahorrando hasta el 80% de los intereses de tus deudas. Podés hacerlo de contado, con efectivo o tarjeta y a través de un plan de pago hasta en 12 cuotas. Salta, tu ciudad. Y lo anunciado es el ministro de Salud de la provincia, Roque Mascarello, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo está, Andrea? Bueno, un tema que lo mencionábamos recién es el tema de las guardias, ¿no? ¿De qué manera se vienen manejando más en el interior? Porque nos anoticiábamos que hay municipios como, por ejemplo, la localidad de La Merced, acá muy cerquita de nuestra capital, que están pagando desde el municipio las horas guardia. ¿Es esto así? ¿Esta situación se complica en muchos municipios o es solamente en este? A ver, en los hospitales de nivel 2, como el de La Merced, sí, o el del Carril, o el de Chicuana, en general todos esos hospitales, los profesionales que trabajaban en ese lugar tenían dedicación exclusiva y disponibilidad, de manera tal de que entre ellos se organizaban para cubrir también las guardias. Al ir la gente renunciando porque les aparecen algunas oportunidades en el ámbito privado, renuncian a la disponibilidad y a la dedicación exclusiva, y lo cual te obliga a tener que buscar otro mecanismo para posibilitar la cobertura de la guardia. Nosotros el año pasado logramos que la legislatura, que la Cámara de Diputados y Senadores sancionara una ley, una modificación del artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores, que les permite a los hospitales contratar bajo la figura de monotributista, de poder contratar horas de guardia para suplir precisamente esta situación. Eso es una cuestión, digamos, este modo o este cambio que tuvo en los profesionales, que antes todos tenían, sobre todo en el interior, tenían esta disponibilidad y esta dedicación exclusiva, y no tenían actividad, tenían actividad exclusivamente dentro del hospital. Eso por un lado. Por otro lado, la escasez de profesionales es un problema, y uno dice, La Merced está acá a 18, 20 kilómetros, está cerquita de la ciudad y no debiera tener inconveniente. Bueno, los mismos inconvenientes que se plantean para ir a Tartagal, Orán, Alto a la Sierra, se da también en el Valle del Lerma. Esto es un problema que se está dando en toda la Argentina. En una de las últimas reuniones de COFESA nos contaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde todos creíamos de que no tenían dificultades, y él me relataba de que hay lugares, hay pueblos en el interior de la provincia de Buenos Aires que no tienen médicos directamente. Claro. Cierto es que tienen una condición distinta, tienen otras vías de comunicación, tienen otra infraestructura, pero igual, tienen facilidad para movilizar y trasladar a la gente, tienen otros recursos, pero igual tienen problemas y dificultades. La gente, los profesionales, como que cada vez van queriendo concentrarse más en las grandes ciudades
y no tienen interés en ir a trabajar al interior. Entonces, estas dos cuestiones terminan complicando la cobertura de los cargos, sobre todo la cobertura de las guardias. Entonces, bueno, o sea, se utilizan distintos mecanismos para tratar de suplir una carencia que es real en algunos lugares. No es en todos lados, pero lo es puntualmente en algunos lugares. Pero lo importante acá es remarcar entonces que no es una desatención del Ministerio de Salud, sino más bien una realidad que se está viviendo, o sea, la falta de profesionales. Sinceramente. Hay una concentración de los profesionales en las grandes ciudades y una falta de vocación para salir a trabajar en el interior. Y la gente dirá, bueno, a mí que me interesa, yo quiero que vengan y cubran. Ahora, el tema es que nosotros inclusive salió publicado en el diario, hicimos un llamado, me acuerdo, a principio de año, buscando gente para que se viniera a instalar acá y no tuvimos ningún tipo de respuesta. A partir de eso, de esa falta de respuesta de gente que tenga voluntad de venir a trabajar, ofreciéndole casa, ofreciéndole un buen sueldo, un sueldo razonable. La verdad que no me compete a mí decir qué es un buen sueldo, que para unos puede ser un buen sueldo y para otros no, pero de todas maneras le ofrecíamos y no tuvimos respuesta. Eso nos habilitó a trabajar con una entidad que los nuclea a todos los médicos venezolanos. Los venezolanos eso le iba a decir, van a venir los venezolanos a cubrir estos lugares. Nosotros hemos incorporado 13 venezolanos que están trabajando en distintos lugares del interior de la provincia. Hay en La Unión, en Rivadavia, en General Pizarro, en Potrero, en Angastaco, si no mal recuerdo. Bueno, son 13 profesionales que logramos incorporar, porque ellos obviamente no tienen ningún tipo de dificultad para salir a trabajar al interior. Había cuenta de las condiciones en las que vinieron como refugiados, saliendo de la situación de crisis que tenían en su país, y entonces para ellos volver a poder realizar, a ejercer su profesión. En Sarabia también tenemos otro, bienvenido sea. Entonces, lamento, de que nosotros, teniendo profesionales, no tengamos la posibilidad de incorporarlos porque no tienen voluntad para ir a trabajar. Claro, si vos le ofreces venir acá al Hospital San Bernardo o al Materno, seguramente tenés una cola. Ahora, para decirle que vaya acá 15, 20 kilómetros, no quiere moverse, y es una complicación. Bueno, esta complicación además se suma a otra, que es la falta tal vez de farmacéuticos dentro de los hospitales también. Sí, no todos los hospitales tienen farmacéuticos, en algunos casos tienen idóneos o responsables del manejo de la farmacia. Sí tienen obviamente los hospitales grandes, pero no hay profesionales farmacéuticos disponibles. Esto lo hablábamos alguna vez con la gente del Colegio de Farmacéuticos, inclusive para la cobertura de las guardias de las farmacias, que por ley es obligatorio que tengan un responsable farmacéutico en la farmacia, tampoco lo consiguen. Y la ley en ese sentido es muy estricta porque establece, yo creo que hay que modificarla, establece que cada establecimiento farmacéutico tiene que tener un farmacéutico a cargo. Si no lo hay, tiene que existir un mecanismo que permita compartir, porque hoy las farmacias se han transformado. Esa ley viene de cuando las farmacias eran botiquines de farmacia y se preparaban, se hacían preparados farmacéuticos dentro de la farmacia. Hoy las farmacias tienen una dispensa de medicamentos, es vender el medicamento porque ya viene caratulado con toda la trazabilidad del medicamento desde el momento en que se lo produjo, en el traslado y la distribución, por eso todos los controles de las recetas. Entonces yo creo de que eso, y eso lo hemos hablado con la gente del colegio, yo creo que amerita actualizar esa ley que permita modificarlo, porque por un lado es una ley nacional, es una ley provincial, es una ley provincial que obviamente está circunscripta o está vinculada con lo que dice la ley nacional también, pero nosotros tenemos potestades para modificarla, porque me parece que sería útil, habida cuenta de que los tiempos han cambiado y nosotros necesitamos ayornarnos a una situación que es totalmente distinta a la de hace 20 o 30 años atrás. Ustedes recuerden, algunas farmacias conocidas, me acuerdo de una que estaba en la calle Casero y Adolfo Güemes, la otra que estaba en la esquina de la Plaza Alvarado, la farmacia que estaba en la calle Buenos Aires, casi España, frente al hotel, que hacían precisamente, eran botiquines de farmacia, hacían preparados farmacéuticos, entonces sí era imprescindible la presencia de farmacéuticos. Pero el gobierno de la provincia está en condiciones de, tal vez encontramos a través de esta entrevista, un farmacéutico que dice, me voy a quedar en Salta, no me voy a otra provincia, ni a otro lugar, pueden acceder, Bienvenido digamos, sea, ¿no? por supuesto, nosotros podemos darle la oportunidad. ¿Cuántos son los lugares que hay que cubrir?
A ver, Orán tiene, Tartagal tiene un idóneo que viene desde hace mucho tiempo, y básicamente los hospitales, no solamente de Capital, que si bien están todos cubiertos, digo, tenés un solo farmacéutico. En el hospital materno creo que hay dos, pero en el Milagro, por ejemplo, creo que hay un solo farmacéutico. Entonces, ¿cómo cubrís todo el día? 24 horas es imposible. Una cosa tan sensible, porque no solamente está vinculado con el resguardo en los medicamentos, relacionado con la trazabilidad del mismo, sino que eso implica mucho dinero, la inversión que se hace en medicamentos. Por lo tanto, tiene que existir un control estricto en ese sentido, que nos permita tener un stock permanente, tener un punto de pedido, cosa de que uno pueda hacer el requerimiento y la necesidad de los insumos antes que te vayas a quedar sin medicamento y no esperar a que no tengas el medicamento para recién hacer el pedido, con lo cual la ponemos a la gente en el medio siempre de esos inconvenientes burocráticos. Así que claro que tenemos espacio como para poder darle lugar a algún farmacéutico que pueda aparecer. Eso es una muy buena noticia, Sí. como hoy, en un tiempo como hoy, digo, en la Argentina, donde mucha gente dice que lamentablemente está más el trabajo informal presente que el formal. Sería un trabajo formal, lógicamente, ¿no? Personal del Estado. Volviendo con el tema de las guardias, ¿hay municipios que se tienen que hacer cargo y colaborar con los hospitales para cubrir estas guardias? Esto es lo que nos llegaba como información desde la localidad de La Merced. En la mayoría de los municipios existe una colaboración importante por parte de los municipios, de los intendentes, con el funcionamiento del hospital. El intendente obviamente es la voz más importante que tiene el municipio, y obviamente él termina haciéndose cargo de estas situaciones, tomándolo como propio, porque antepone cualquier cuestión de quién es la responsabilidad a tener una respuesta hacia la sociedad a la cual él representa. Y lo hace la gente sobre todo en el interior, los intendentes tienen un grado de solidaridad importante en ese sentido, en un contexto de crisis obviamente, donde por suerte los municipios, el gobernador Tubey logró sostener y mantener los indicadores, los ingresos por coparticipación, inclusive los créditos que se tomaron en su momento fueron compartidos con los municipios. Eso les permite mantener y sostener en un grado de equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, entre sus cuentas, y sobre todo si tienen una buena administración, obviamente son capaces de ayudar y lo hacen. Bien, y para cerrar, ¿cómo evalúa usted su gestión y qué es lo que estaría faltando? Digo, porque uno dice, estamos todavía lejos de diciembre, pero yo no lo veo tan lejos a este tiempo, y por ahí ya muchos van a terminar sus funciones. ¿Qué es lo que está faltando como para cerrar, digo, una actividad como del ministerio, en el Ministerio de Salud? Yo no soy quien para juzgarme, para autojuzgarme, eso creo que debe hacerlo la sociedad en definitiva, y quien conduce la provincia. Yo sí creo de que se han hecho cosas importantes dentro del ministerio, de eso no tengo ninguna duda. El ministerio tiene un ordenamiento en función de lo que nosotros planteábamos, de tener un sistema. Nosotros lo que buscábamos es que el ministerio se transformara en un sistema sanitario que tuviera la altura de la circunstancia, con capacidad resolutiva a los requerimientos de la gente, con niveles de complejidad creciente, de manera tal de que la resolución de los problemas no se pueden resolver todos en un mismo lugar, pero si existe encadenado un mecanismo administrativo que permite trabajar articuladamente a todos los servicios, para que en definitiva terminar dándoles respuesta a la gente. A ver, ¿a qué me refiero? Es innecesario tener, por ejemplo, un gastroenterólogo, para tomar el ejemplo de La Merced. ¿Por qué? Porque el volumen de pacientes que va a tener para atender pacientes que tengan problemas gastroenterológicos son pequeños, en realidad, en relación a la cantidad de horas que uno le puede poner. Entonces, esa articulación es la que tiene que hacer de que el paciente, el médico, que tiene que ser un médico generalista, de los que trabajan en los hospitales de nivel 2, tengan la capacidad y la posibilidad de resolverlo en un hospital de nivel 3 o nivel 4. En ese caso sería el Hospital Papa Francisco, donde sí debería tener, como lo tiene, tener un gastroenterólogo que tenga la posibilidad de hacer la laparoscopía y todo lo demás. Entonces, a eso me refiero con que el sistema está estructurado, es un sistema de complejidad creciente, con una capacidad de respuesta en relación al requerimiento de la gente, con un sistema de referencia y contrarreferencia. A esto último nosotros le hemos incorporado, que todavía no está terminado de poner en toda la provincia, todo lo que es la informatización, con historia clínica digital, de manera tal de que un paciente que es atendido en La Merced, el médico en el Hospital Papa Francisco, para utilizar el mismo ejemplo, esté sabiendo qué es lo que le está pasando, cómo se lo medicó, cuántos son los controles que recibió esa persona. Eso está en pleno avance, estamos terminando, y yo
seguramente para el final de la gestión, todo el sistema de historia clínica digital en el área capital, entre los centros de salud y los hospitales, ya estará terminado. Como siempre digo, a mí el árbol no me va a tapar el bosque. El bosque es de que el sistema sanitario hace 4 millones de consultas por año. No son pocas. El sistema sanitario público hace cerca de 45.000 cirugías por año. No son pocas. El sistema sanitario es capaz de generar o de realizar o de haber logrado indicadores sanitarios que son contundentes. Digo, Salta tiene la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna más baja de la historia, y lo hemos conseguido nosotros. En el medio alguien me podrá decir, sí, pero yo me tenía que operar, hacerme un reemplazo de cadera y me tardaron 3 meses para que me dieran el turno. Ese es un dato de la realidad, ese es el árbol. Y ese árbol también lo tengo que incorporar dentro del bosque. Esas cosas siguen pasando todavía en algunos lugares. ¿Hay que corregirlo a eso? Sí. Ahora, yo no me puedo olvidar de todo lo otro. Claro. Son anónimos 4 millones de consultas por año que fueron atendidos. Son anónimos las 45.000 cirugías que se han realizado y nunca salieron a decir nada en ningún lado. ¿Eso quiere decir de que esté mal que alguien diga lo otro? No, todo lo contrario, porque eso sirve obviamente para encontrar la forma de resolver esa situación. Y de mejorar. El 70%, quiero que sepas este dato, el 70% de los partos que se realizan en la provincia de Salta se realizan en el sector público, el 70% de los partos. Con lo cual, obviamente, son datos muy grandes, muy contundentes respecto a lo que el sistema de salud le da a la gente. Ahora hay una situación que también merece ser entendida. En este contexto de crisis de un país que tiene dificultades serias en términos económicos, no hace falta abundar demasiado porque cada uno lo siente todos los días, hay un montón de gente que perdió su trabajo. Sí. Y al perder su trabajo ha perdido cobertura, no tiene obra Totalmente. social. Hay un montón de gente que tiene obra social, pero no tiene posibilidad de pagar el coseguro, porque la gente fue achicando y recortando sus gastos para tratar de llegar a fin de mes. ¿A dónde va a parar esa gente? A los hospitales públicos. Los hospitales públicos están armados y estructurados para atender la demanda de una población que no tiene cobertura. Y hoy vos tenés, lo miraba ayer a los datos, casi un 30% de los pacientes que concurren a los hospitales públicos tienen cobertura de salud. Está bien, yo tengo una ley, la provincia tiene una ley de arancelamiento que permite hacer recupero de costos, cobrarle a las pero obras deberían ir a lo privado. Exactamente, entonces No pasa. eso termina haciendo que esa persona que con justo y legítimo derecho reclama que hace 3 meses que está esperando que le traigan la prótesis para que se pueda operar, es una de las situaciones que se dan asociado con esto. ¿El hospital tiene que atenderlo? Sí, lo hace y se pone al frente. Hay situaciones vinculadas con el PAMI, por ejemplo. ¿A dónde va a parar la gente del PAMI que no tienen un servicio adecuado y vos lo conocés? En el Valle del Lerma, que es un ámbito y un lugar que conocés perfectamente, no existe ninguna clínica, ningún sanatorio. Van a parar todos al hospital público. Entonces, todo ese cúmulo de personas, de población, va a hacerse atender dentro de los hospitales públicos. Y por ahí generan esto que yo te digo, ese árbol que debiera estar dentro del bosque y que paulatinamente hemos ido haciendo cosas y acompañando para lograr de que el nivel de reclamo o el nivel de demora sea cada vez más corto. Bueno, y para cerrar, porque sí me están haciendo señas que ya estamos al límite, pero ¿qué opina de la renuncia de